la ventura si va senza rimpianti, né paura, nostra patria e il mondo intero. Inauguración de la 15ª semana contra el apartheid israelí a nivel internacional. Pero tengo entendido que acá en Colombia hemos hecho solo ¿cuántas ediciones? Como 4, 5. ¿Esta sería la cuarta? Creo que sí. Bien, para poner un poco en contexto el por qué distintas organizaciones, colectivos o individualidades pues decidimos aportar con una actividad o conferencia para esta semana, pues queremos comentarles de dónde surge pues esta semana contra el apartheid israelí. Surge como una iniciativa internacional para visibilizar durante un espacio de tiempo pues los crímenes que comete el Estado de Israel. Alrededor de 200 ciudades del mundo realizan este tipo de eventos durante esta semana y también la otra que sigue. Y aquí en Bogotá pues nos organizamos 4 organizaciones o colectivos para que esta semana tuviéramos el siguiente itinerario. Esta charla del martes 2, o la de hoy, que va a hablar sobre anarquismo y la solidaridad con Palestina, la organiza el Grupo Libertario Vía Libre, que es una organización política especifista anarquista acá de la ciudad de Bogotá. El jueves 3 hay 2 eventos. El primero lo organizan las compañeras de Pulso Violeta, que es una colectiva feminista de la Universidad Nacional en el edificio de Sociología, el auditorio Camilo Torres a las 2 de la tarde, y va a hablar sobre pues, el tema de la prisión en Palestina, género y en Colombia. Más tardecito ese mismo día, el colectivo BDS Colombia, que pues somos quienes estamos como gestionando la organización de esta semana, pues presentamos una cartilla que evidencia el militarismo israelí y la conexión que tiene, digamos, la industria armamentística israelí con la industria de represión aquí en Colombia y en otras partes de América Latina. Esto va a ser allí en la sede de la ADE, en la calle 25A, número 3130, a las 6 de la tarde, ese mismo jueves. Y finalmente el viernes, gracias a pues, unas compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación del Centro Cultural Colombo Árabe Al-Auda, se va a presentar el documental Gaza, que fue un documental que ganó el premio Goya 2019. Y pues más allá del documental, porque en realidad pues es como cortico, se va a hacer una charla sobre la situación específica que vive la población en la Franja de Gaza. Entonces bien, ahora sí me presento. Mi nombre es Sebastián. Yo hago parte pues del Grupo Libertario Vía Libre, y la organización pues en estos momentos también hace parte o apoya la campaña BDS Colombia de boicot, desinversión y sanciones a Israel. En este caso quisimos presentar a ustedes un debate pues, de carácter político, pero que también habla sobre la solidaridad internacionalista alrededor pues, del carácter político de la organización. Como les comenté, es una organización anarquista especifista, anarcocomunista de acá de la ciudad de Bogotá, que ya tiene alrededor de casi 10 años de trabajo. Y incluso al interior de la organización pues hay varios debates sobre precisamente esta disyuntiva del apoyo a la solidaridad internacional pues, por una causa que a veces es nacionalista, ¿sí? Versus pues obviamente una posición anarquista que es más bien antiestatista. Entonces esto es para mí una oportunidad no solo de presentar a ustedes la audiencia un poco los esbozos de lo que investigué para este debate, sino también a mis propios compañeros y compañeras, porque son debates que todo el tiempo se están dando. Incluso la organización también en este momento apoya al Comité de Solidaridad con Kurdistán, que de hecho no hace mucho hicimos un mismo espacio acá en La Morada. Entonces bueno, esta presentación va a estar enfocada en presentar primero un contexto y un lenguaje en común, ¿sí? Bebe de varias fuentes, ¿sí? Académicas, otras más de organizaciones, y también algunas posturas desde lo que consideramos este anarquismo y matizándolo como las posturas del anarquismo occidental sobre lo que ocurre en Palestina. Entonces vamos a hablar del ABC de la ocupación, ahí como parafraseando un poquito a un capítulo de un libro que escribió el profesor Víctor de Currea Lugo, que digamos, no es tanto de mi devoción, pero pues valoro su investigación en este aspecto. Bueno, ya entrando en esto del ABC de la ocupación se refiere a que entre todas y todos, pues, si bien varias venimos como algunas ideas de lo que ocurre en Palestina,
También pues pueden haber algunas dudas, conceptos, sí, que a veces son tergiversados por parte y parte. Entonces lo que traté de reunir fue algunos puntos en común para que a partir de ahí nos sacamos una idea de la situación actual. Bueno, algunos sobre los mitos de Israel, digamos, que se promueven desde el sionismo, siendo el sionismo esta corriente, digamos, política que viene incluso desde el siglo XIX, que hablaba de volver a la antigua tierra de Israel, pero en una concepción, digamos, solamente pensada para de que simplemente es uno de los argumentos principales para que donde Israel justifica la ocupación actual de Palestina, diciendo que antes de que ellos llegaran eso era como un potrero, que ahí no había nada, que eso era un tierrero ahí que no había nada. Entonces, eso es uno de los mitos que pues muchos historiadores, en especial Ilan Pappé, que es un historiador israelí, pues se encargan como de desbaratar. Otro está relacionado con lo que fue las consecuencias de la ocupación, es decir, el exilio de casi de 3/4 partes de la población palestina desde el 48 incluso hasta el 67, y es lo que dice Israel, de que los palestinos abandonaban por propia voluntad su tierra, cuando en realidad lo que ocurrió es que, claro, por la presión militar, pues mucha gente tuvo que huir hacia los países limítrofes en este momento, que era el Líbano, ¿sí? Siria, Egipto, y pues huyeron, como suelen huir, digamos, de la violencia cualquier población refugiada durante las muchas guerras que ha habido en este planeta. Es decir, eso no fue por propia voluntad, que es otro de los mitos que muchas veces se encargan de difundir los que representan al gobierno de Israel. Otra es una postura que viene digamos, de los años 70 para acá en Israel, es tratar de justificar también la ocupación con base en los conceptos históricos específicamente bíblicos, es decir, que el conflicto entre la población árabe, bueno, o sea, que habla árabe en Palestina, y el pueblo judío es como milenario, ¿sí? Ese es uno de los mitos falsos, porque pues antes de la creación del Estado de Israel, ¿sí? Pues mientras estuvo el Imperio Turco Otomano, etcétera, pues estas poblaciones de distintos credos, orígenes culturales, pues convivían ahí. Puede que haya conflictos, etcétera, pero este conflicto, digamos, no tiene nada de milenario en un sentido como bíblico, que se argumenta como cuando se dice que hay personas del sionismo así muy fervientes que argumentan que son el pueblo elegido, que la tierra es solo para ellos, y aunque a veces desde una postura occidental consideramos que pues este es un argumento muy como tumbable, por decirlo así, tenemos una realidad hoy en día, y es que hace unos pocos meses pues el primer ministro Benjamín Netanyahu pues estaba promoviendo la ley del Estado-Nación judío, que básicamente era que por medio de la acción legal el país solo reconocía a ciudadanos de una sola categoría, que eran los que se conocían como el pueblo judío blanco inclusive, porque hay judíos que vienen de Etiopía y también son discriminados, es decir, se habla de una población que tiene más derechos que otros. Y bueno, ahí también toca el tema de lo que estaba hablando del Israel bíblico versus el Estado de Israel, que es una diferencia que incluso acá en Colombia tergiversan mucho las iglesias evangélicas. Bueno, no puedo decir que todas, pero sí muchas de las que cuando ocurre algo en Palestina, y tanto el colectivo BDS y otras organizaciones nos manifestamos, como cuando vino Netanyahu, estas personas o iglesias hacen contraprotestas, ¿sí? Apoyando al Estado de Israel, y es porque entre ellas mismas, entre sus feligresías, se ha difundido que el Estado de Israel, mejor dicho, que el pueblo israelita, ¿sí? Que es el pueblo, digamos, histórico de donde vino Jesús, etcétera, del que se habla en la Biblia, es casi que el mismo Estado moderno de Israel que nació desde el 48, cuando en realidad son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que pues Israel, en esta coyuntura internacional de buscar apoyos, desde el año pasado, cuando ya se cumplían 70 años de la creación del Estado, pues empezó a darse cuenta que sus mayores soportes, especialmente en Latinoamérica, venían de estas iglesias cristianas. Por ejemplo, ayer mismo veíamos a Bolsonaro, que pues casi que las iglesias cristianas pusieron a ese tipo en el poder en Brasil, allá afirmando que ya iba, pues está con esos planes de mover la embajada a Jerusalén, la embajada de Brasil a Jerusalén, y es una conexión muy fuerte que hay de Latinoamérica con el moderno Estado de Israel. Entonces pues también hay que hacer una diferencia de ese pueblo histórico del que se habla no solo en la Biblia sino en otras partes, de los israelitas, de los israelíes modernos. Bueno, otro es que precisamente desde el sionismo siempre se habla de que en su tierra, pues de esta, ellos llaman la guerra heroica de liberación, que fue desde el 48
y las guerras del 67 y estas posteriores como conflictos armados que ha tenido Israel, que lo listé ahí, como eso, como si fuera un conflicto lo que ocurre en Palestina, cuando en realidad pues muchos historiadores han aportado distintas pruebas pues manifestando que en realidad lo que hay es una ocupación, es decir, hay un ejército con una superioridad militar, incluso una población digamos más grande hoy en día en algunas partes, que fundamenta una ocupación, es decir, hay una población que está subyugada por otra que le coacciona en su diario vivir todos los días. En especial esto se puede palpar más fielmente en sitios como precisamente Gaza, que es una ciudad que está sitiada, rodeada por un muro, y en ciudades como Hebrón, donde pues la población palestina literalmente resiste en los primeros pisos de las casas porque los segundos pisos ya están como ocupados por los colonos israelíes. Incluso ese tema de las colonias israelíes ilegales declaradas por la ONU, en cuanto pues hay una legislación internacional que establece que está prohibido precisamente que el poder ocupante ayude o promueva la instalación de colonias de otro tipo de personas, ¿sí? Pero bueno, Israel viene haciendo eso prácticamente desde el 67. No voy a entrar en este momento, pues hablando de conflicto, también podríamos hablar del tema de la resistencia armada palestina, del derecho legítimo, hablando en términos de derecho internacional, que es lo que aclara el profesor Víctor, de la legitimidad que tiene la resistencia armada palestina, en el sentido que, pues, como les digo, viven bajo una ocupación. En ese sentido, a veces también se ignora que previo a la creación de las Naciones Unidas en el 48, incluso también existía terrorismo israelí, que fue el que se usó con algunos atentados, como con bombas, en especial el Hotel Rey David, por parte de una especie, como podríamos decirlo, guerrillas urbanas, sionistas en ese momento, en los años 30, que eran acciones de presión para que en ese momento el poder que controlaba esta tierra, que era pues el Imperio Británico, pues cediera a las presiones para que efectivamente ocurriera lo que pasó en el 48. Poniendo ya este contexto así muy brevemente, porque pues hago hincapié en que es muy breve para, pues obviamente estamos hablando de ya más de 70 años desde que ocurrió lo que llaman los palestinos la Nakba o la gran catástrofe, pues continúa este pueblo bajo la ocupación, pero hoy en día, y precisamente es lo que nos convoca a este evento, es que a nivel mundial, desde hace varios años, desde que el movimiento BDS en el año 2005 pues se levantara en los territorios palestinos, pues se inspira en una estrategia que fue la de reconocer varias similitudes que hay respecto a la definición de crimen de apartheid, que vamos a ver más adelante, así muy someramente, de lo que ocurre en Palestina respecto a lo que ocurrió en Sudáfrica durante todo lo que fue el sistema de apartheid, ¿sí? Toda esta parte hasta finales de los años 80, principios de los 90, cuando se desmonta este sistema. Y el movimiento social que hubo detrás, digamos, en Sudáfrica para desmantelar todo este sistema. En esta foto vemos, por ejemplo, un puesto de ocupación, que es la cotidianidad que viven muchos trabajadores y trabajadoras palestinas cuando tienen que pasar por un puesto donde revisan qué traen y qué no traen solamente para dirigirse a sus puestos de trabajo. Esta es una gráfica también, pues que hace un recorrido histórico de cómo creo que ya es también muy difundida, la progresión de cómo los territorios palestinos desde el 46, bueno, este se queda en 2008, pero pues la situación de hecho hoy en día puede ser un poco peor, de cómo se ha perdido pues las áreas del gobierno palestino, e incluso lo que más le interesaba mucho a los gobiernos de Israel desde los años 70, que era la división, tanto política como geográfica, de la población en Gaza, ¿sí? Como de la población digamos de Cisjordania, que es toda esta parte donde está Jerusalén y Ramallah, con la parte de Gaza. Bueno, lo que les nombraba la Nakba, la catástrofe, como lo llaman los palestinos, que fue el exilio obligado por la violencia de parte del Estado de Israel de 2/3 de la población palestina, 450 aldeas demolidas, donde se destruía toda una aldea palestina para erigir nuevos edificios, ponerle otro nombre y borrar la historia, que es lo que era, digamos, el objetivo también del sionismo. Y en la actualidad se cuentan con 4.4 millones de personas refugiadas en la actualidad en distintos países, incluyendo, digamos, personas que nacieron de generaciones posteriores a las que exiliaron en su momento. Aquí en Colombia hay una gran cantidad de la población, más que todo en la costa atlántica, y otras acá en el centro de la ciudad.
Otro tema importante pues, es el cómo el sionismo moderno, que promueve el Estado de Israel, ha usado el antisemitismo para, digamos, descalificar a todas otras posiciones críticas respecto a la ocupación, ¿sí? Y esto es muy complicado porque hay partes del mundo donde por solamente apoyar a Palestina ya te acusan de neonazi, etcétera, etcétera. Y pues incluso pues, acá en Colombia, no tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay compañeros de esta organización que nombré acá, Jewish Voices for Peace, Voces Judías por la Paz, que incluso han recibido acusaciones de antisemitismo, pues siendo ellos como una organización judía. Y aquí pues lo que puse fue algunos de los argumentos que ellos precisamente presentan sobre cómo descalifican el uso, digamos, descarado que hace el Estado de Israel, en este caso del antisemitismo, para justificar la ocupación y atacar digamos, organizaciones de campañas como BDS desde el año 2005. Este solo es un ejemplo, incluso hace unos meses lo comentábamos con los compañeros de BDS o que no conocíamos. Este pantallazo de esta página que se llama Canary Mission da cuenta de un esfuerzo, digamos, de Israel en Estados Unidos, por ahora, no sabemos después, ojalá que no, de etiquetar y buscar personas tanto en redes sociales como cualquier parte que apoyen a Palestina, les investigan toda la vida y se la exponen en público como una especie de palestra pública ahí como para que digan, mire, esta persona es antisemita, es neonazi, y entonces uno va a mirar realmente los perfiles de quienes aparecen ahí, y la mayoría, el 95% son personas, digamos, o de origen palestino, o de origen árabe, e incluso, digamos, como una compañera acá que es de Colombia, que es académica, estudiosa, y le han investigado toda la vida, se la exponen así en público diciendo, mire, esta persona es antisemita, y así hacen como todo un listado de muchas cantidades de personas en un esfuerzo como de que la gente, no, que se arrepienta, pero pues en realidad pues no ocurre eso. Solo es un ejemplo de cómo ellos usan el tema del antisemitismo, que obviamente es muy descalificable, para justificar, digamos, y contrarrestar a todos quienes atacan hoy en día a la ocupación en Palestina. Esto fue bueno, un pequeño resumen de lo que el profesor Correa, como les dije, que fue una de las fuentes que tomé para este primer contexto, llama la agenda de la ocupación, que son 4 puntos que fundamentan hoy en día el contexto para que nos ayuden a entender qué está pasando en esta región del mundo. Uno, lo que ya hemos hablado de los refugiados palestinos, y no solamente cuando salieron de Palestina, sino también la situación de ellos y ellas afuera del país. Hay regiones, otros países donde son también como clasificados como ciudadanos de segunda, muchos incluso después de muchas generaciones siguen viviendo en campos de refugiados, en situaciones como de hacinamiento. Otra es el Estatuto de Jerusalén, que precisamente es una de las principales banderas diplomáticas que está moviendo hoy en día la Embajada de Israel, incluso acá en Colombia, para que en muchas de las organizaciones o países muevan sus sedes o embajadas a Jerusalén, siendo que Jerusalén supuestamente pues tiene un estatuto especial de la ONU como una especie de ciudad sin país, por decirlo así, dada la importancia histórica que tiene, pero pues Israel la tiene ocupada militarmente, o sea, Israel de facto maneja tanto Jerusalén Este como Jerusalén Oeste. Y incluso para ir más allá, hay iniciativas de personas que hacen parte del legislativo en Israel actualmente que hablan incluso de desmontar, destruir el templo musulmán, la cúpula, para reconstruir ahí el templo de David. Entonces, esa es como la posición más extrema, ¿no? Como negar al otro, destruirlo, destruyo su historia, su cultura e impongo la mía porque sí, digamos que ese es el extremo que incluso haría similar a muchas de estas facciones de Israel, porque no son todas, con otros, digamos, ahí sí regímenes fascistas. Y lo más reciente pues son las fronteras entre Palestina e Israel, que desde hace más de 10 años configuran la creación y la extensión del llamado Muro de la Vergüenza, el Muro del Apartheid, que es el que rodea a Gaza, la encierra y también está, digamos, en otras partes de Israel. Respecto al muro, pues la campaña BDS también tiene una campaña contra Cemex, que la tenemos acá en nuestra página web, que es bdscolombia.org, haciendo como un pequeño break ahí. ¿Por qué por Cemex? Contra Cemex, porque Cemex es una empresa que es cómplice en la ocupación en cuanto es la que está construyendo estos muros de la vergüenza, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo es buscar lugares amigos como centros culturales, negocios, etcétera, que quieran decir, no me comprometo a no comprar Cemex, como hacerle boicot económico a esta empresa,
Y pues bueno, se las presento acá y ya hay algunos sitios acá que tenemos en varias partes de Latinoamérica y acá está como listado los sitios que nos han apoyado en ese proceso, eso como haciendo un break. Bueno, acá son algunas fotos, por ejemplo, del día a día en la Franja de Gaza. Y bueno, esto lo pegué tal cual, pero era también para acordarme algunas cosas. Era lo que les hablaba del crimen de apartheid, que podríamos resumirlo como simplemente cuando un grupo, bien sea racial o étnico, se impone sobre otro, justificado incluso bajo su propia legislación, que fue lo que ocurrió en Sudáfrica durante mucho tiempo. Años después, pues se establece a nivel del derecho internacional que este crimen de apartheid incluso ocurre en otras partes o sigue ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces organizaciones sociales también reconocemos que no solo en Palestina, también en otras regiones, por ejemplo con el pueblo de Rohingya, en Myanmar, ¿sí? Y otras regiones también, hay poblaciones que literalmente subyugan a otras, las someten a la esclavitud, las segregan, ¿sí? Les quitan derechos, hay unas poblaciones que tienen más derechos que otros, todo esto configura el crimen moderno de apartheid, ¿sí? Y lo cual, digamos, es una acusación gravísima para un Estado, y es lo que hemos venido moviendo desde hace muchos años y precisamente con esta semana contra el apartheid israelí, reconociendo que el deber mínimo no solo de los estados sino también de las organizaciones sociales es atacar, digamos, a esta política de apartheid. Un ejemplo de esto del apartheid es este mapa donde vemos, por ejemplo, las carreteras amarillas, ¿sí? Son las carreteras donde pueden circular israelíes, las carreteras rojas donde pueden circular pues palestinos y palestinas, pero no al tiempo. Es decir, el sistema, por ejemplo, esto solo es un ejemplo, el sistema de carreteras y de checkpoints que pasan de un punto a otro entre lo que separa por ahora, entre comillas, pues a Cisjordania de las otras regiones de Israel, pues son los llamados checkpoints y esta segregación de carreteras que hacen, digamos, no solamente que estén ahí pintadas de colores, sino que hacen, por ejemplo, que una persona que vaya de un punto, una persona israelí blanca que vaya de un punto A a B, se demore 20 minutos por una carretera bien hecha, pero una persona palestina que quiera ir del punto A al mismo punto B tenga que demorarse por ahí 2 o 3 horas más por una carretera vuelta a mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso solo es un ejemplo de, digamos, a nivel de la construcción de un sitio físico, pero también hay, digamos, implicaciones desde la legislación israelí, como lo nombraba ahorita, como la ley del Estado-Nación judía, que, digamos, hace aún más evidente, digamos, esta obsesión de parte de la sociedad israelí de segregar definitivamente a la población árabe, es decir, palestina, en los territorios ocupados. Otro punto, como les comentábamos, bueno, era la situación en Gaza, donde vemos que solamente hay en la parte más al norte y en la parte más al sur que limita con Egipto, solo 2 puntos de entrada. Del resto tenemos otros campos de refugiados grandísimos como Khan Yunis, ¿sí? Y Gaza, que es literalmente pues como la conocemos las organizaciones hoy en día o denunciamos, que es una cárcel, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y bueno, o sea, como ustedes me imagino que pudieron ver en noticias en días pasados, pues los bombardeos que hubo, ¿sí? A la población civil, las manifestaciones por la marcha al retorno, que hablaré de ella ahorita. Ponen a Gaza hoy en día, que estamos hablando de una coyuntura, digamos, viva, que está ocurriendo en este momento, y no es algo que pasó hace 2 o 3 años, sino que viene ocurriendo. Esta también es una foto del muro, como el muro separa carreteras, por unas carreteras van los israelíes, por otras los palestinos. En Gaza, recordemos que Gaza casi que es una constante muy ligada a la coyuntura electoral israelí, porque ahorita este 9 de abril hay elecciones en Israel, y Netanyahu quiere posicionarse y reelegirse una vez más como el héroe defensor del pueblo a través de la fuerza militar. Y siempre la cogen, digamos, de bombardear a Gaza por esas épocas. Lo mismo ocurrió en 2014, donde hubo más de 3.000 personas muertas. Y lo que está ocurriendo en estos momentos, pues otra vez justificando la idea de que el terrorismo, o sea, como que la población israelí sienta el miedo y que el miedo los impulse a votar. Y no sé si eso les suena un poquito conocido algo por acá. Entonces, este uso del terrorismo, pues que en últimas termina vulnerando a una población que lleva mucho tiempo, digamos, no solo sometida a los bombardeos, sino que también las organizaciones de cooperación internacional han movido esfuerzos para reconstruir partes de Gaza, pero el ejército israelí les niega la entrada de concreto, etcétera, etcétera, para reconstruir sus hogares. En ese sentido, pues, es que surge, como les decía, en el año 2005 la campaña BDS, y ya la vamos a explicar.
Bueno, como les decía, el enfoque de BDS está más orientado hacia que el Estado de Israel cumpla con el derecho internacional. Y precisamente hablando de derecho internacional, a una de las conclusiones a las que llega el profe Víctor es que este derecho internacional, la realidad es que hoy en día falló. Es decir, es, digamos, una falacia que se cura en el papel, pero que en lo real no está funcionando. El BDS como campaña surge obviamente en los territorios palestinos, como llamaban las de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina del año 2005, como una estrategia de presión, y tiene tres objetivos principales. El primero, el fin de la ocupación israelí del territorio palestino y el fin del muro del apartheid, es decir, la destrucción y caída de estos muros de segregación. El otro, reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas palestinas que viven dentro de Israel y que también son ciudadanos israelíes, pues porque aunque digamos vivan dentro de los límites de lo que se considera Israel, son considerados ciudadanos de segunda categoría. Y el respeto finalmente por los derechos de los palestinos refugiados a retornar a sus casas, el derecho al retorno como lo estipula una resolución de 1942 de la ONU. Durante años recientes, podría decir yo que desde el año 2017, la campaña BDS también es, y este año precisamente el tema de esta semana contra el apartheid es el embargo militar. ¿En qué consiste el embargo militar? En reconocer que una de las principales industrias que mantiene la economía israelí hoy en día es la industria armamentística, es decir, la prueba, la producción y la exportación, digamos, de armas de distinto tipo y también de tecnología armamentística o incluso de seguridad informática, de ciberseguridad, como principal motor de la economía. Entonces la campaña BDS se está enfocando en atacar esta industria armamentística, haciendo esfuerzos de distintas partes del mundo para que, digamos, quienes compran este material de armas dejen de hacerlo. Pues en especial, pues desde un punto de vista anarquista criticaríamos que lo que se hace es una compra entre estados, ¿no? Sí, entendiendo el estado pues como esta organización controlada por una minoría que subyuga a una mayoría, y entre estados son quienes se compran armas para controlar a la población. Algo que pues obviamente nos suena mucho acá en Colombia, cuando hoy mataron a un compañero de la minga y desde hace más de como un mes se viene reprimiendo la minga indígena, precisamente con mucho de este material que usa el SMAT, que mucho de este material es de origen israelí. No solamente se produce acá en Indumil, sino también se importa material de origen israelí que usa el SMAT. Y cuando no es material, digamos, físico de armas, de bombas lacrimógenas, lo que se hace es que la policía colombiana va y se forma en Israel para lo que ellos llaman, entre comillas, control de masas, e incluso israelíes vienen acá a aprender del SMAT. Es como una relación ahí simbiótica perversa que hay entre estos dos estados. Entonces, pues el tema de esta campaña en este año es el embargo militar, que promovamos el embargo militar, y en realidad, desde un punto de vista político, es atacar el militarismo en todas sus expresiones. Esta es una foto de lo que es la protesta de la Gran Marcha por el Retorno, que este 30 de marzo cumplió un año. Durante todos los viernes, desde hace un año, las personas en Gaza se acercaban al vallado que separa con Israel a manifestarse en contra de este vallado y a exigir el retorno a sus tierras y también incluso a sus familiares. Solo hablando de algunas cifras, la vez pasada hablábamos pues ya que oficialmente la ONU reconoce cientos de asesinatos de palestinos, se llama la cifra exacta ahorita, pero creo que están alrededor de 180 y 266, y creo que de esos sí, habían 30 niños, 50 niños. Entonces, pues, o sea, más allá de las cifras, es que lo que nos damos cuenta es que, pues, obviamente, volviendo a hablar de antiestatismo, son los estados los que están ejerciendo un silencio, digamos, sepulcral respecto a lo que ha venido pasando en Gaza desde un año para acá, incluso antes de las manifestaciones. Lo que pasa es que estas manifestaciones obviamente tenían como propósito ser más mediáticas y tristemente, digamos, con la pérdida de estas vidas, se volvían a ser más mediáticas, pero a la vez como que la comunidad internacional no responde, hablando en específico no de las organizaciones sociales, sino de los estados. Ahora, bueno, ya dando este pequeño contexto y entrando un poco al tema de lo que la organización, el Grupo Libertario Vía Libre quería tratar, y en especial yo, de incluso abrirle y preguntarle incluso a mis propios compañeros y compañeras sobre esta cuestión, era, bueno, porque a veces incluso hay gente que se lo cuestiona, ¿cómo justificamos esto de la solidaridad internacional desde un punto de vista donde una organización política que se dice, digamos, antiestatista, pues está apoyando una lucha de liberación nacional, ¿sí?
Entonces, pues investigué algunas posturas, la verdad, fue como las más mediáticas que encontré, por decirlo así. Cuando llegué, digamos, con una conclusión respecto a esta relación que a veces ignoramos, si no es hasta que nos lo dicen en la cara, de lo que llamamos anarquismo siendo en realidad una corriente occidental, ¿sí? que anula o que ignorábamos cómo se comportan este tipo de prácticas y escuela política en otras partes del mundo donde ni siquiera esa palabra llega. Entonces, pues por ahí empecé un poco la postura. Esta foto me pareció muy icónica, bueno, no la seleccioné yo, pero pues da cuenta, por ejemplo, de la resistencia. Esta mujer, digamos, con su bandera, obviamente tiene un peso también muy simbólico, ¿no? Pues de su identidad palestina, su lucha por su reivindicación propia como pueblo, autodeterminación, etc. Uno de los principales, digamos, como en términos cronológicos, digamos, de los investigadores israelíes, porque en esta solo encontré en principio a activistas israelíes, fue Uri Gordon y bueno, otra persona que se llama Wayne Price, que es como un sindicalista estadounidense, que debatieron desde algunos artículos por internet y en un libro que se llama Anarchy Alive, sobre, bueno, cómo afrontar esta problemática. Por ejemplo, Uri Gordon empieza hablando desde los referentes principales del anarquismo, cómo hablan de lo que se consideraba en ese momento identidad nacional o identidad de pueblo, cultura, etc. Vamos, Bakunin, cuando habla de patria, dice Uri Gordon, habla de que él entiende la patria como una cultura local, una manera de vivir y sentir y apropiarse, digamos, de quienes les rodean. El problema es cuando estos sentires son corrompidos por lo que llamamos el nacionalismo, que es cuando quienes se benefician de tener una noción de Estado, se apropian de estos elementos culturales para promover en la gente una especie como de afiliación, podríamos decir, entre comillas, irracional, porque es una afiliación que hace, como bien lo decía el mismo Uri ahí, digamos, citándolo, creas una falsa unidad de identidad e intereses entre clases antagónicas, ¿sí? Acá cuando, por ejemplo, cuando juega la selección, que casi todo el mundo se pone esa camiseta amarilla de la selección y se enarbola esa especie de nacionalismo, que una gente de todo, digamos, de todas las clases sociales, sin distinción, etcétera, es como un falso idealismo de este nacionalismo que le sirve al Estado. Esa es una, digamos, de las conclusiones a la que llegó Uri Gordon, digamos, analizando, digamos, la postura de Bakunin en su momento. Claro, un Bakunin del siglo XIX, con la cuestión de recién la creación de las repúblicas, etc. Otras aproximaciones fueron la de Rudolf Rocker, que pues, es un sindicalista, que trató de sacar una definición de pueblo, que él entendía él por pueblo, entonces más allá de esta afiliación de Estado-Nación, hablando del resultado natural de las alianzas sociales, una confluencia de seres humanos que se produce por una cierta equivalencia de las condiciones exteriores de vida, por el idioma y por predisposiciones especiales de vida a los ambientes climáticos y geográficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta otra aproximación se habla de que lo que incluso nos aproxima como personas, además hay incluso nuestras diferencias culturales, es cómo nos relacionamos con el entorno geográfico, climático, el territorio que compartimos. Y por último, él también cita a Kropotkin en el sentido de algunas afirmaciones que hizo Kropotkin en su momento, diciendo que más allá de esta cuestión de los nacionalismos, era un imperativo de los anarquistas apoyar los movimientos de liberación nacional. Y él lo cita ahí, bueno, a través de Gauer, diciendo acabar con el dominio extranjero es una condición previa para una lucha social más amplia. Y finalmente esta foto que hay ahí de Simón Bolívar, pues no está ahí de gratis. Una de las conclusiones a las que llegaba Uri Gordon es que, claro, en estos momentos, por ejemplo, o sea, el ejemplo de la causa libertadora aquí en Latinoamérica es un ejemplo de cómo pues, varias personas se movilizaron por una causa de liberación nacional, ¿no? Era sacar a los españoles, liberarnos del colonialismo en ese momento, pero lo que ocurre es que si no se tienen como las claridades, o bueno, en ese momento, claro, como se dio todo, es de poner una élite. Existe una élite que era, digamos, gobernada desde España y ahora se puso otra élite que era criolla, que fue, digamos, lo que pasó con las luchas libertadoras tanto aquí en Colombia como en Venezuela, en toda Latinoamérica. Entonces, desde estas perspectivas es que, bueno, sí dice, bueno, esto lo que hace es agrandar un poco más el problema, ¿no? ¿Cómo me identifico yo como activista para apoyar una lucha que en este momento es de liberación nacional? En ese sentido, pues este mismo Uri Gordon enarbola 4 disyuntivas de cómo se podría aproximar, digamos, este problema, cómo se podría aproximar sobre un apoyo, digamos, explícito al Estado palestino desde organizaciones anarquistas o libertarias.
Una es reconocer que evidentemente se podría caer en una, o sea, digamos, en el papel se cae en una incoherencia, digamos, de apoyar una lucha de la construcción del Estado desde una organización que se dice antiestatal, ¿sí? Pero reconociendo algo más importante, que era muy parecido a lo de Bakunin, que era lo que hay asuntos, digamos, antiimperialistas o asuntos incluso humanitarios de prioridad frente al antiestatismo. Sí, esa podría ser, digamos, un argumento para decir, justificamos, por ejemplo, que el Grupo Vía Libre apoye al BDS, por ejemplo, u otras organizaciones libertarias. Otra dice, un Estado palestino no importa qué tan corrupto, capitalista o pseudodemocrático pueda llegar a ser, porque estamos ahí tergiversando sin saber si eso llega a ser verdad, sería en cualquier caso menos brutal que la ocupación actual del Estado israelí. ¿Sí? En este caso, digamos, reconocer que desde un punto de vista occidental, digamos, externo a la situación en el territorio, pues quiénes somos nosotras para decir cómo harían ellos organizarse cuando todavía ni siquiera tienen la oportunidad de pensarse fuera de la ocupación. Un tercer punto es, por ejemplo, se puede apoyar a un Estado palestino como una elección estratégica, una etapa deseable en una lucha pensada a largo plazo, lo cual pues incluso, o sea, no pondría digamos, a las posturas anarquistas al mismo, digamos, nivel esta premisa con otras organizaciones de corte antiimperialista, de izquierda, en un sentido, no sé, comunista tradicional. Y finalmente está el punto de vista desde las acciones directas cotidianas, es decir, digamos, como cada persona desde su propio cuerpo y lo que pueda hacer en sus acciones, cómo se manifestaría apoyando al Estado palestino a través de acciones directas, que es lo que a veces ocurre con algunos activistas israelíes en el territorio, que apoyan, por ejemplo, entre comillas, el ataque a checkpoints, o las manifestaciones masivas que ocurren, ¿sí?, en ciudades, digamos, al interior de Israel, como Tel Aviv, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice Uri Gordon es que estas acciones inmediatas contribuyen a la preservación de los estilos de vida y la dignidad de la gente en Palestina. En especial hablando de acciones directas llevadas a cabo conjuntamente entre israelíes y palestinos. Y este punto obviamente habla de no solo de la solidaridad internacional, sino de la solidaridad adentro de los territorios, porque es muy mediático, o incluso hoy en día en Israel, que en una misma movilización estén personas palestinas e israelíes, digamos, enfrentándose, en este caso al ejército, lo cual pondría a este ejército en una disyuntiva de darse cuenta que, digamos, la aparente diferencia cultural en medio de una confrontación así, en una movilización, pues, digamos, se elimina y son dos personas que están luchándose en contra de un ejército ocupante. Y finalmente, la otra persona que contradice un poco en el debate a Uri Gordon es Wayne Price, donde, resumiendo un poco todo su artículo, es que él dice que se puede defender la autodeterminación nacional mientras se hace oposición al nacionalismo. La pregunta es el cómo, ¿sí? Y pues desde un punto de vista anarquista en el sentido de que es esta corriente social y política que no espera hasta que pasen las utopías para irlas llevando a cabo, pues es una realización de eso, pero eso es en la teoría, en la práctica, digamos, es casi que imposible, porque otra vez partimos de una sociedad que está segregada, donde tanto para un israelí que quiera, entre comillas, ir a evangelizar sobre el anarquismo occidental en los territorios palestinos, primero va a ser mal visto y segundo, pues no va a ser también recibido, y viceversa. De hecho, incluso es más complicado que algún palestino que tenga algunas posturas libertarias quiera ir a un territorio israelí a hablar de cómo es su experiencia. Básicamente no puede cruzar el checkpoint, ¿sí? Eso respecto, digamos, a estas posturas que, como vuelvo y digo, son parte de un debate entre israelíes y pues gente del primer mundo también en Estados Unidos. Otra posición que encontré de una organización, digamos, no tan activa en este momento, pero pues por lo menos está activa en redes y no sé, en movilizaciones, fue de ACDUT, que traduce unidad, organización anarcocomunista, que en realidad, pues incluso por el punto de vista estético, bebe mucho de no solo la estética, sino de la identidad como anarquista europea. Lo interesante de ACDUT es que, bueno, ellos primero en sus declaraciones dicen que no apoyan la solución de dos estados, es decir, tal como lo dice su nombre, apoyan, digamos, un esfuerzo político libertario de ahondar en la unidad entre pueblos, ¿sí?, más allá de lo de los estados. Incluso dicen en la parte de abajo, de arriba roja que cité, dicen: romper los límites de la separación étnica y lingüística, convirtiéndonos en una organización árabe-hebrea presentes y activas en varias partes de Palestina. Una de las críticas más importantes que encontré, digamos, a las posiciones de esta organización anarcocomunista en Israel, que la mayoría son de Tel Aviv, es precisamente eso, que volvemos al hecho de que se habla muy bonito en el papel de crear unidad cuando la realidad cotidiana es otra. De igual manera ellos reconocen la ocupación,
Y bueno, como pueden encontrar en su página que se llama dude.net, pues usando el traductor de Google de hebreo a castellano o a inglés, pues ahí encontraremos algunos de sus aportes. Ellos también hablan de la situación en Ucrania, algo de feminismo, pero no mucho. Sin embargo, fue difícil encontrar, digamos, algo que vaya más allá de las redes, es decir, no sé, fotos de ellos movilizándose en la marcha por el retorno, etcétera, etcétera, lo cual deja un poco un aire de duda de cuál es realmente su actividad política para combatir la ocupación. Y el otro es el testimonio de una compañera que conocimos a través de unos encuentros de BDS, que es Shahaf Weisbein. Ella me quiso dar su testimonio, voy a ponerlo, sobre precisamente ella, cómo vive su activismo, siendo judía israelí, desde el punto de vista anarquista. Ella ya está acá en esta foto, está acá con gafas. Entonces ya voy a poner el video, donde podemos ver obviamente una influencia del anarquismo occidental, o sea, de Europa, que también responde a las lógicas de lo que precisamente fue la creación del Estado de Israel, ¿no? O sea, muchas personas provenientes, judíos desde Estados Unidos y otras regiones de Europa principalmente. De ahí viene pues también su herencia cultural. Digamos, en esta charla no voy a profundizar sobre, porque hay una historia concreta del anarquismo en Israel, como se entendería en los territorios predominantemente, digamos, poblados por, sí, donde viven personas de población judía, porque incluso antes del 48, los llamados kibbutz u otras experiencias organizativas en estos territorios, que tristemente fueron instrumentalizadas por el sionismo, pues también se habla de influencias anarquistas de la población judía, o incluso previamente a eso. La misma Emma Goldman habló alguna vez estando en contra de lo que ella llamaba a estos judíos capitalistas que querían irse a estas tierras en la Palestina de ese momento, siendo ella misma Emma Goldman y otros, digamos, ideólogos también de origen judío. Pienso yo que otro punto importante a resaltar del aporte de Shahaf es lo que ella misma menciona sobre los privilegios de los que ella misma es consciente. Y cuando estaba haciendo la investigación, hasta este punto, digamos, ese testimonio de ella tan actual, porque no solamente se limita a lo de la solidaridad con los palestinos, sino también al tema del veganismo, y también es activista feminista, pues me llevó obviamente a buscar el otro lado de la crítica sobre esto de los privilegios, es decir, las personas que no necesariamente se identifican como anarquistas en Palestina, y de hecho es complicado hacer una traza de estos movimientos etiquetados así, usando la palabra así, etiqueta, en los territorios palestinos. Un artículo que encontré muy interesante de un investigador judío que se llama Joshua Stephens, hablaba sobre recalibrar el anarquismo en un país colonizado. En ese artículo él pues fue a los territorios, en específico a la ciudad de Ramallah, y tuvo algunos encuentros con distintos activistas que reconocían o conocían del anarquismo, ¿sí? Porque también a veces se caía en este error un poco paternalista de pensar que entonces solo por la influencia europea, siendo el anarquismo una corriente europea, solamente digamos como que llegó a esta parte de los judíos askenazí que llegaban a los territorios, sino que pues precisamente en ciudades palestinas como Ramallah pues también llegaron estas expresiones. Pero lo que encontró este investigador es que más que etiquetas, más que organizaciones concretas, la gente ya reconocía que venían existiendo prácticas desde mucho antes, incluso viviendo bajo la ocupación, prácticas, como dice él, pues, de organizaciones horizontales, no jerárquicas, ¿sí? Y ella cita, por ejemplo, él cita a una activista que entrevistó, de la cual voy a presentar en un momento, cuando en estas entrevistas ella le dice, ya está ahí, o sea, ella como palestina dice, ya está ahí en mi cultura y en la forma en que el activismo palestino ha funcionado, hablando del anarquismo. Durante la primera intifada, por ejemplo, cuando la casa de alguien fue demolida, la gente se organizaba para reconstruirla casi espontáneamente. Como anarquista palestino, espero volver a las raíces de la primera intifada. No vino de una decisión política, vino en contra de la voluntad de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Incluso en el artículo se habla de cómo fue, digamos, a través de una especie de accidente automovilístico que se estalló la primera intifada, y no fue, digamos, como por un designio político en ese momento de los líderes palestinos, ¿sí? Y lo que me pareció muy importante es que este artículo de Joshua Stephens me llevó a conocer a otra activista, bueno, esta foto que es muy icónica, ¿no? Da una realidad de la ocupación, que un niño palestino siendo capturado por tal inmensa cantidad de soldados. A veces incluso uno la compara con otras fotos que yo estuve viendo hoy,
de cómo les más reprime o cuando capturan acá manifestantes indígenas, es como similar, análoga. Esta también de los bombardeos más recientes. Y bueno, el artículo pasado, como les decía, me llevó a una postura muy crítica de esta activista palestina, pues que se identifica como anarquista, estudiante de Derecho, que es Baudur Hassan. ¿Sí? Ella tiene un sitio web que referencia en la bibliografía y este pantallazo es de un video donde ella habla de Jerusalén. Ella también es invidente y hace un artículo muy fuerte, digamos, donde sus aportes, digamos, no pude resumirlos porque son tan contundentes que pues quisiera como leerlos un poquito. Y pues habla principalmente sobre eso, sobre la cuestión de lo que llamamos el anarquismo occidental y cómo siempre hemos pensado de una forma, otra vez vuelvo a decirlo, paternalista, que es como si fuera una especie de evangelización, como ocurrió acá en Colombia, que nos hablaba el compañero Juan José hace el viernes, ¿no? Que nos hablaba de cómo llegó el anarquismo por las costas colombianas y eso otra vez la influencia europea y cómo pues nosotros que sí más o menos nos identificamos con una cultura occidental lo asimilamos de una forma, digamos, no tan complicada. Puntualmente, pues lo que dice la compañera Baudur Hassan es una crítica a los anarquistas israelíes. Dice: los anarquistas israelíes creen que su propia presencia es benéfica para los pueblos y beneficia a la protesta, como si sus pieles blancas y sus identificaciones israelíes fueran atributos principales en sí mismos. Pero incluso esto no es realmente cierto. El pueblo con la mayor participación de protesta en Cisjordania es Kfar Kadum, y apenas 5 activistas israelíes asisten a sus protestas semanales. La afirmación de que la presencia de anarquistas israelíes protege a los manifestantes palestinos locales también es absurda, ya que los palestinos son los que siempre están en la línea del frente, y la presencia de activistas israelíes no hace que las fuerzas de ocupación israelíes sean menos violentas. Gracias a su ciudadanía, los anarquistas israelíes son privilegiados sobre los palestinos por ley, incluso cuando son arrestados o lesionados, lo que significa que todo el mantra de corresistencia es una farsa. Al final del día, y después de esquivar algunas balas, oler gas lacrimógeno y espuma de mofeta y tomar algunas fotos dramáticas, los anarquistas israelíes regresan a su colonia en Tel Aviv, a veces a través de los caminos que son solo para judíos, y pasan una buena noche en un bar. Mientras tanto, los aldeanos palestinos con quienes corresisten, todos los viernes están siempre bajo la amenaza de redadas nocturnas y represalias por parte de soldados de ocupación israelíes. Los anarquistas israelíes deben comprender que participar en las protestas en Cisjordania, en su forma actual, no amenaza al sistema. El rechazo verdadero de sus privilegios implicaría someterse a la vida y la muerte de los colonizados. Es decir, implicaría acciones de su parte que harían al colonizador incapaz de diferenciar entre ellos y los aldeanos palestinos con quienes corresisten. También, cuando ella hablaba precisamente sobre el anarquismo como corriente y sobre la decolonización del mismo, dice: el anarquismo no es una etiqueta, una marca o una marca registrada, y convertirlo en una declaración de moda puede, tal vez, causar un daño incomparable al movimiento. El anarquismo es la creencia inquebrantable, como escribe Alexander Bergman, de que debes ser libre, que nadie debe esclavizarte, dominarte, robarte o imponerte. Significa que debes ser libre de hacer las cosas como que quieres hacer y que no debes sentirte obligado a hacer lo que no quieres hacer. Sin embargo, la obsesión intelectual blanca por los ismos y la tendencia a sobreconceptualizar y colocar a las personas bajo categorías estáticas se traduce en la exclusión de muchos anarquistas simplemente porque no se etiquetan a sí mismos como tales o parecen anarquistas. En este sentido, ella pues es muy crítica de esa influencia occidental europea que desconoce las particularidades de las personas que llevan 70 años viviendo bajo ocupación, pero incluso se pueden llegarse a identificar con estas prácticas antiautoritarias, sin necesidad de usar etiquetas, sea o no anarquista. Y pues para mí, digamos, fue complicado porque venía precisamente de escuchar, o sea, escuché muchas veces el video de Chajafi mientras lo subtitulábamos. Eso, hacer ese contraste que nos pone a nosotras incluso a miles de kilómetros afuera de los territorios en una situación de, bueno, cómo, volviendo a la pregunta inicial de este debate, cómo justificar una organización anarcocomunista, anarquista especifista, el apoyo a la, digamos, de solidaridad internacional a una campaña como BDS por Palestina. Entonces, en ese sentido, hago, digamos, como 4 aportes. Primero, hablar de nuestro lugar de enunciación, es decir, ¿quiénes hablamos? El Grupo Libertario de Libre, obviamente, somos personas de acá de la ciudad de Bogotá,
muchas de nosotros pues fuimos a una universidad, ¿sí? Esto nos pone en un grupo incluso también que reconocemos que tenemos ciertos privilegios, incluso sobre otras luchas sociales aquí en la misma Colombia, porque pues real, no hay nadie del grupo ahorita ahí frenteándola con la minga, ¿sí? ¿Sí? Y incluso en otros movimientos sociales y políticos. Y en Kurdistán. Entonces, lo otro, partiendo de este lugar de enunciación en el que reconocemos nuestros privilegios y ver qué podemos hacer a partir de eso, es decir, mi propuesta tampoco es sentarnos en discutir que si es nacionalismo, que si movimiento por liberación nacional y cómo no vamos a apoyar a Palestina, sino qué hacemos en lo inmediato de la situación que ocurre. Nos sirve de insumo pensar en los puntos en común que hay entre Palestina y Colombia en estos momentos, que a partir del trabajo precisamente de la campaña BDS nos permitía identificar, en primer lugar, el militarismo que vivimos ambas regiones, ¿sí? También, digamos, los tratados de libre comercio, que es como el que está como en trámite entre Colombia e Israel, pero en general, pues la situación de militarismo y de represión y de tratamiento militar que se le da a la protesta social aquí en Colombia. Eso nos crea puntos en común. Por ejemplo, cuando la campaña BDS movió la campaña contra el TLC con Israel, pues incluso pudo conectar las reivindicaciones campesinas acá en Colombia con las reivindicaciones campesinas en Palestina en torno a temas como el despojo de tierras, ¿sí? El desplazamiento forzado, que ocurre tanto aquí como allá. Otra situación que vemos concreta, y obviamente es un argumento para decir nos paramos acá y apoyamos al BDS, es la situación de profundización de este sistema de apartheid, ¿sí? Porque en realidad no es que se haya minimizado, sino que de hecho se ha hecho más grave incluso con la promulgación de la ley del Estado-Nación judío, ¿sí? Es más evidente incluso a nivel mediático. Y bueno, como anarquistas, pues obviamente nos pone esa discusión que ya vimos, es de ir más allá de si lo pensamos como lucha de liberación nacional, sino ataquemos el apartheid, porque incluso algo de lo que decía Chajaf, o sea, las personas ni siquiera tienen en este momento como la calma mental, o sea, ¿cómo vas a pensar, uy, voy a ver qué dijo Kropotkin sobre tal tema, mientras se está pasando un avión que me está amenazando con bombardearme, ¿sí? Entonces, hay una situación concreta en Palestina que primero habríamos que tumbar ese sistema de apartheid para que incluso otras formas de pensar y actuar en vida, pero desde una perspectiva, digamos, no colonial, desde un punto de vista occidental sobre cómo son las prácticas anarquistas ahí. Incluso en este proceso, hoy estaba investigando un poquito que se ha avanzado sobre eso, hay algunos libros que hablan sobre un anarquismo colonial en India, y una investigadora mexicana, pues que no anoté acá, que hizo una investigación sobre el anarquismo como se manifestaba en las revueltas de Egipto, que fue hace unos años. Y lo irónico es que, bueno, que yo tengo un rayo ahí con la academia a veces, es que ella hizo una tesis de doctorado en México sobre ese tema, muy buena, pero fui a buscarla y decía de la universidad que solo hasta 2022 iba a poder ser descargada. Entonces, bueno, eso por un lado, eso me ha dicho, es por el trabajo investigativo que hay que hacer para pensar en una forma de anarquismo desde un punto de vista no colonial, porque igual todos estamos, digamos, imbuidos por esta colonia. Y es básicamente lo que estaba hablando, este último punto, el anarquismo en contexto de la colonización, incluso acá en nuestro territorio, versus las acciones directas. Digamos, no, estamos a miles de kilómetros, no podemos hacer acciones directas en contra del apartheid, ni siquiera contra la embajada de Israel. Sería como ineficioso. En cambio, sí podemos apoyar, digamos, actividades como esta misma semana, como otras que se encadenan alrededor del mundo para ejercer esa presión política sobre el Estado de Israel, como es la campaña de boicot, desinversión y sanciones, la cual pues ya produce algunos resultados en términos, por ejemplo, de lo económico, cuando hay ciertas empresas o bancos que al verse afectada su imagen dejan de invertir en Israel, ¿sí? En lo académico, cuando pues se mueve que los profesores y profesoras de varias universidades no vayan a los eventos académicos que hace Israel, que invita, que gasta, que incluso paga becas, que les da de todo, ¿sí? Y también incluso en lo cultural, que es uno de los más del boicot que más se ve, que es el de artistas colombianos que les decimos no vayan a Israel porque allá, digamos, ocurren crímenes de lesa humanidad, pero igual vemos a personas como Carlos Vives yendo a cada rato, ¿sí? Pero pues también hay activistas, artistas como Roger Waters, que vino el año pasado, y otros que se suman a este boicot cultural. Entonces, pues, esto fue como parte de mi investigación, que incluso, como les digo, también le abro esa cuestión a compañeros y compañeras de mi organización sobre estos debates que todavía tenemos aún pendientes, de cómo no justificar políticamente, porque digamos ya como le digo, la cuestión de una cuestión más humanitaria que va más allá de sentarnos a pensar en antiestatismo o estatismo, pues es palpable, es real y hay que atacarla de inmediato.
Y bueno, esta última foto es de una manifestación el 13 de mayo, donde pues vemos la realidad, ¿no? Una población que está viviendo bajo un cercado constante. Eso es todo por esta presentación mía. Pues no sé si fue muy larga, espero que no. Quisiera abrir el espacio para preguntas y bueno, pero al final está la página del Grupo Vía Libre y también la de BS Colombia para que las quieran revisar. Pero ahí está la bibliografía también. Gracias.